Era la séptima vez que el agente inmobiliario le enseñaba a Raven la mansión de Maple Street. La casa victoriana, con sus columnas blancas y su amplia terraza, estaba oculta tras una verja de hierro forjado, rodeada de viejos robles. Raven subió despacio los escalones, admirando las vidrieras. Le encantaba todo de aquel lugar, desde las barandillas talladas hasta los crujientes suelos de caoba, desde los altos techos hasta la espaciosa cocina con su antiguo hornillo. Señorita Paxton, esta es la séptima vez que ve la casa. ¿Quizá ha llegado el momento de tomar una decisión?, insinuó suavemente la agente inmobiliaria Samantha Blackwood, arreglándose el pelo pelirrojo perfectamente peinado. Señora, corrigió Raven a su máquina. Se detuvo junto a la ventana, contemplando el jardín. En 10 años de duro trabajo, había convertido un pequeño laboratorio de cosmética orgánica en un próspero negocio. Empezó haciendo jabones naturales en su propia cocina y ahora tenía una cadena de tiendas en 3 estados. Podía permitirse esta casa. Maverick, ¿qué te parece? Raven se volvió hacia su marido, que estudiaba distraídamente su teléfono. ¿Qué te parece? Sí, claro, es una casa estupenda. Cógela si te gusta, asintió distraído, sin apartar los ojos de la pantalla. Raven frunció el ceño. Su marido solía mostrar más interés por sus decisiones. Últimamente, se había vuelto más distante, constantemente ausente del trabajo. Sin embargo, el puesto de banquero de inversiones exigía mucho tiempo y energía. Lo acepto, dijo Raven con firmeza. Samantha se animó y sacó una carpeta con papeles. 2 semanas después, Raven recibió las llaves. Recorrió lentamente las habitaciones, planeando ya la disposición de los muebles y la combinación de colores. En el dormitorio principal cabría perfectamente su cama, y la habitación contigua podría ser su despacho. El laboratorio seguiría en la ciudad, pero ella podría trabajar aquí en las nuevas fórmulas. Maverick llegó por la tarde. Parecía inusualmente animado, recorriendo la casa con una especie de brillo febril en los ojos. «Una gran compra, cariño, muy buena», repitió frotándose las manos. «Sabes, creo que deberías quedarte con este dormitorio, y yo me quedaré con la habitación de la otra ala. A menudo recibo llamadas de trabajo a última hora. No quiero molestarte». Raven miró sorprendida a su marido. En 15 años de matrimonio siempre habían dormido juntos, pero antes de que pudiera decir nada, sonó su teléfono. «Lo siento, cliente importante», se apresuró a salir al jardín. Raven se asomó a la ventana. Maverick caminaba a paso ligero por el sendero, gesticulando enérgicamente. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Una ráfaga de viento se llevó un trozo de frase. «Sí, cariño, todo va según lo previsto». Sacudió la cabeza, ahuyentando la desagradable sensación. Debía de ser imaginario. Tenía demasiado trabajo. La nueva gama de cremas necesitaba atención y había que organizar la mudanza. También sonó el teléfono de Raven. El gerente de la tienda de Portland informaba de un récord de ventas. Una semana después, trasladaron las cosas. Maverick se instaló en el dormitorio más alejado, explicando que era por preocupación por su comodidad. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y, cuando estaba en casa, siempre hablaba por teléfono en voz baja. Una mañana, Raven encontró una larga cabellera oscura en el pasillo. Nunca se había teñido sus mechones rojos. Maverick se sacudió el pelo descuidadamente y declaró que debía de ser de la nueva ama de llaves. Qué raro, Raven estaba segura de que el ama de llaves era rubia clara. La casa se iba transformando poco a poco. Raven renovó las cortinas, hizo restaurar las molduras y amuebló un acogedor estudio. Solo el extraño comportamiento de su marido ensombrecía la alegría de la compra. Era como si evitara las cenas en común, alegando que tenía asuntos urgentes que atender. Y cuando aparecía, parecía distraído y nervioso. «Cariño, ¿por qué no hacemos una fiesta de inauguración?
¿Invitar a algunos amigos?, sugirió un día Raven. No, replicó Maverick un poco bruscamente. Quiero decir que lo hagamos más tarde. Hay mucho trabajo que hacer ahora mismo, un proyecto importante. Volvió a pinchar el teléfono. Raven suspiró. Algo iba mal, pero no sabía qué era. Pero pronto se aclararía, de un modo u otro. En el laboratorio, Raven estaba trabajando en una nueva fórmula para una crema antiedad. La combinación de aceite de aguacate y extracto de centella tenía un efecto estupendo, pero faltaba algo. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que había anochecido. Maverick se demoraba cada vez más en el banco. Raven no le dio mucha importancia. Temporada de informes anuales, nuevos inversores. Ella misma volvía a menudo al anochecer, pero últimamente algo había cambiado. Su marido se había vuelto distante, cada vez menos dispuesto a mirarla a los ojos. En 15 años de matrimonio, Raven había aprendido sus costumbres. Antes siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora solo enviaba mensajes cortos. Tarde. No me esperes levantada. Dejó de hablar de trabajo, aunque solía compartir todas las noticias. Y lo más importante, la luz especial en sus ojos con la que siempre la miraba había desaparecido. Maverick casi nunca estaba en casa los fines de semana. Reunión con un cliente, proyecto importante, evento corporativo. Las excusas sonaban plausibles, pero había algo en su entonación que resultaba alarmante. ¿Por qué no cenamos juntos?, Raven sugirió una vez. En aquel restaurante italiano, ¿recuerdas? Lo siento, no puedo. Mañana tengo una presentación, tengo que prepararme. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. Maverick, no hemos estado juntos en... no recuerdo cuándo. ¿Qué está pasando? No pasa nada, solo mucho trabajo. ¿No es así? Siempre desapareciendo en tu laboratorio. Había fastidio en su voz. Antes estaba orgulloso de sus progresos, pero ahora era como si le reprochara su pasión. Raven se sumergió en el trabajo de la nueva línea. Abrir una tienda en Seattle exigía atención, pero su intuición seguía enviándole señales alarmantes. Un día pasó por delante de su restaurante favorito, aquel restaurante italiano. El coche de Maverick estaba aparcado delante. Raven aparcó más lejos, sin saber por qué. Por la ventana se veía su mesa. Maverick estaba sentado en ella, pero no solo. Una joven morena hablaba animadamente y él se reía. Raven no recordaba la última vez que lo había visto tan feliz. Se marchó sin entrar. Maverick llegó tarde a casa, oliendo a vino y al familiar aroma de la comida italiana. ¿Qué tal la presentación?, Raven preguntó. Estuvo bien, muy cansado. Se fue directo a su dormitorio. La mentira flotaba en el aire, pero Raven no se molestó en decir nada. Aún esperaba que estuviera equivocada, que hubiera alguna explicación sencilla, pero no la había. Maverick estaba cada vez más distante. Ahora incluso desayunaba por separado, marchándose antes que ella. El teléfono estaba siempre boca abajo. Si había una llamada, salía al jardín a hablar. Una mañana, Raven escuchó un fragmento de conversación. No, está bien. Ella no se da cuenta de nada, está ocupada con sus negocios. Pronto, te lo prometo. Dejó de hablar bruscamente, fijándose en ella. Algo parecido a la culpabilidad cruzó su rostro. Aquella noche, Raven se quedó mirando la foto de su boda durante largo rato. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? ¿Y por qué había tardado tanto en darse cuenta de lo evidente? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la llamada de un proveedor. Problemas con la entrega de materias primas para la nueva línea. Raven suspiró y se puso a trabajar. Pero en algún lugar de su mente latía un pensamiento inquietante. Algo se acercaba, algo inminente. Seattle recibió a Raven con una lluvia torrencial y reuniones interminables.
Llevaba 15 días alternando reuniones con proveedores y la apertura de su nueva tienda, sin apenas tiempo para descansar. Por las tardes, intentaba llamar a Maverick, pero él le daba mensajes cortos. Ocupado. Te llamo luego. No pasa nada. Algo cambió sutilmente en su tono, pero Raven lo achacó al cansancio. Todos teníamos nuestras malas rachas. La última noche en Seattle, Raven permaneció largo rato junto a la ventana del hotel, mirando la bahía. Pensó en su casa, la gran mansión victoriana que había comprado hacía 3 meses. Recordó el día en que la vio por primera vez. Las columnas blancas, las vidrieras, el amplio porche cubierto de uvas silvestres. Era como si la casa la hubiera estado esperando. El avión aterrizó a las 11 de la noche. El aeropuerto estaba desierto y Raven no tardó en llamar a un taxi. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, no dejó de hablar de sus nietos durante todo el trayecto, y ella asintió distraídamente, imaginándose que se daba un baño caliente y se metía en la cama con su libro favorito. El taxi se detuvo ante una puerta de hierro forjado que le resultaba familiar. Raven sacó las llaves, pero la cerradura electrónica no respondió. Volvió a intentarlo, pero fue en vano. Se encendió una luz en el mostrador de seguridad. «Espere un momento», pidió al taxista y se dirigió a la caseta del guarda. Dentro había un joven desconocido vestido con uniforme negro. Se levantó de un salto al verla. «¿Puedo ayudarle?» «Soy Raven Paxton, la señora de la casa. ¿Por qué no funciona la puerta?» El guardia se tensó visiblemente. «Lo siento, señora Paxton, pero tenemos instrucciones de mantenerla fuera de la propiedad». «¿Qué es toda esta tontería? ¿Dónde está James?» Raven recordó al anterior guardia que había trabajado aquí desde el primer día. «El señor Paxton cambió a todos los guardias hace una semana. Tenemos instrucciones claras». Raven sacó su teléfono. Los pitidos parecían interminables. Finalmente Maverick contestó. Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando con un extraño. «Ah, has vuelto. Pensé que me avisarías. Maverick, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo llegar a casa?» «Verás». Se quedó callado un momento. «Necesitamos tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre el futuro. Te he conseguido una habitación en el Hilton. Ya está pagada. ¿Tiempo para pensar? ¿Me estás echando de mi propia casa?» «Nuestra propia casa, querida. Y sí, necesitamos una pausa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». «Maverick, detén esta farsa. Quiero hablar». «Ahora no. Y no intentes entrar. He cambiado todas las cerraduras». Un breve pitido sonó en el auricular. Raven descolgó lentamente el teléfono. La sombra de una mujer destelló en una de las ventanas del primer piso. El taxi seguía esperando. El conductor miró a Raven con simpatía. «¿Problemas, señora?» «Al Hilton, por favor». Durante todo el trayecto, Raven miró por la ventanilla intentando comprender lo que estaba ocurriendo. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Cómo Maverick y ella habían recorrido la casa, cómo ella le había enseñado las molduras antiguas del techo, cómo había planeado la distribución de las habitaciones. Parecía tan entusiasmado. ¿O era un juego? Efectivamente, había una habitación reservada esperándola en el hotel, una suite espaciosa con vistas a la ciudad. Maverick siempre sabía cuidar la comodidad, incluso dejando a su mujer en la puerta. Raven sacó su portátil y abrió la carpeta con las escrituras de la casa. La escritura estaba a su nombre, todo limpio, pero algo le decía que no importaba. Maverick no actuaría sin preparación. Marcó el número de su amiga común Ashley. «Hola, siento llamar tan tarde. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Maverick últimamente?» «Raven, quería llamarte. Lo vi en el bistro la semana pasada. No estaba solo». «¿La morena alta?» «Sí, parecían cercanos». La mañana trajo una llamada del abogado, un hombre seco y pedante llamado Henry Foster.
El señor Paxton está dispuesto a negociar los términos del divorcio. Ofrece una división justa de la propiedad. Necesito recoger mis cosas. Me temo que eso es imposible. El señor Paxton insiste en que te quedes fuera de la casa. Podemos organizar la entrega de lo que necesites. Me quedan mis joyas en la casa, mis papeles. Haga una lista. Todo será entregado en presencia de mi asistente. El día pasó como un borrón. Raven canceló todas sus citas, tratando de ordenar sus pensamientos. Por la noche, Maverick volvió a llamar. No compliques las cosas, querida. Firma los papeles y todo acabará rápido. Eres una mujer inteligente. ¿Quién es ella, Maverick? Eso no importa. Lo que importa es que ambos necesitamos seguir adelante. La casa fue comprada con mi dinero. ¿Cómo puedes? Solo estoy protegiendo mis intereses. Y en serio, no intentes entrar. El nuevo sistema de seguridad reacciona ante cualquier intrusión. Raven pasó por delante de la casa. El majestuoso edificio parecía burlarse de ella. Había luces encendidas en las ventanas del salón y un coche deportivo desconocido en la entrada. El nuevo guardia de seguridad se apartó desafiante. Los 3 días en el hotel se prolongaron interminablemente. La habitación, a pesar de su lujo, parecía una jaula. Raven intentó volver al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa, a las cosas que había dejado allí, al jardín que había empezado a montar. El jueves quedó a comer con Ashley, la única que se atrevía a decir la verdad. Se llama Desiree Hollingsworth, trabaja en análisis de riesgos. Ashley removió la ensalada sin tocar. Apareció en el banco hace un año, joven, ambiciosa. Maverick supervisaba sus proyectos. ¿Desde cuándo lo sabes? Sospeché algo hace unos meses. Últimamente no se escondían mucho. Almorzaban juntos, salían hasta tarde, pero no estaba segura. Después de comer, Raven dio un largo paseo por la ciudad. El viento otoñal alborotó el dobladillo de su abrigo y trató de recomponer el mosaico de los últimos meses. Muchas cosas tenían sentido ahora. Los regresos tardíos, los viajes de negocios, la irritabilidad de su marido. Esa noche Melinda, la mujer del socio de Maverick, la llamó. «Cariño, hay algo que tengo que contarte. En la última fiesta de empresa. Era obvio». Ella no se separó de él en toda la noche, tan segura de sí misma, con el vestido rojo. Algunos murmuraban, pero nadie se atrevía a decírselo. A la mañana siguiente, Raven aparcó delante del banco. Ella no iba a hacer una escena, solo quería ver. Entendido. Desiree apareció hacia las 9, una morena alta de unos 27 años, vestida con un impecable traje de negocios. Se movía con una especie de gracia felina, segura de su atractivo. Maverick se reunió con ella en el aparcamiento. No se tocaron, pero desde fuera parecía como si un hilo invisible se tendiera entre ellos. «Lleva una semana viviendo en tu edificio». Le gustaba siempre a Raven la portera del edificio de al lado, la señora Rodríguez. Llega tarde, se va temprano, es como si se escondiera, pero ¿de quién se esconde? Todo el mundo lo sabe todo. Poco a poco la historia fue surgiendo de retazos de conversación, encuentros fortuitos, cotilleos. Desiree se había trasladado desde la sucursal de Boston. Brillante educación, ambición, un don para encantar a la gente adecuada. Rápidamente se convirtió en la estrella del departamento y Maverick. Maverick siempre había tenido debilidad por los jóvenes talentos. «Frecuentan el bistro de la calle Cuarta», le dijo el camarero de la cafetería favorita de Raven. «Se sientan en la esquina más alejada, pero puedo verlos bien. Él la mira como a un chico, y ella, ya sabes, hay algo depredador en ella». Raven encontró fotos de Desiree en las redes sociales. Cara inteligente, mirada atenta, sin vulgaridades ni niñerías. Una mujer de negocios que sabía lo que valía.
En las fotos corporativas siempre se mantenía ligeramente apartada de los demás, pero de alguna manera se encontraba en el centro de atención. Maverick cambió con su aspecto, cuenta James, antiguo guardia de seguridad de su casa. Se volvió nervioso, irritable, y de repente despidió a todos los guardias de seguridad. Señora Paxton, yo no quería irme, pero él insistió. Raven volvió a pasar por delante de la casa una tarde. Desiree estaba de pie junto a la ventana del salón, donde a Raven le gustaba leer. Llevaba un vestido de seda y el pelo recogido en un moño descuidado. Parecía sorprendentemente apropiada en aquel entorno, como si siempre hubiera vivido aquí. Maverick apareció a sus espaldas y le rodeó la cintura con el brazo. Hablaban de algo, se reían. Raven observó la escena sin celos, solo con una extraña sensación de irrealidad, como si alguien hubiera reescrito su vida, sustituyendo al protagonista. En el hotel abrió el portátil y buscó en Google el nombre de su rival. Artículos en revistas financieras, menciones en las noticias de negocios. Desiree era especialista en gestión de crisis, tenía fama de encontrar una salida a cualquier situación. Una estrella emergente en el mundo financiero, habían escrito sobre ella hacía 3 años. Por la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Lo siento, pero a veces el amor no se puede controlar. Raven se quedó mirando esas palabras durante largo rato. Sonaban falsas, como el diálogo de un melodrama barato. No se molestó en contestar. Por la mañana, la secretaria de Maverick, una dulce mujer que había trabajado con él durante 15 años, llamó. No debería decírtelo, pero la señorita Hollingsworth ha sido ascendida. Ahora está a cargo de un nuevo proyecto. Mucha gente cree que no es casualidad. Raven escuchó, tomando notas, recopilando información, no para vengarse o hacer un escándalo. Solo quería entender dónde y cuándo habían ido mal las cosas. ¿Qué veía este extraño en su marido? ¿Qué veía él en ella? Las respuestas fueron llegando poco a poco, hasta formar un retrato de la mujer que tan fácilmente había destruido su matrimonio. Inteligente, calculadora, sabía exactamente lo que quería de la vida. Tal vez Desiree estaba realmente enamorada de Maverick, o tal vez solo lo veía como un trampolín conveniente para su carrera. Eso ya no importaba. Aquella noche, Raven sacó su teléfono y buscó entre sus contactos la letra K, Cordelia Paxton. Su suegra nunca había sido propensa al sentimentalismo, pero siempre había valorado la decencia. Me preguntaba qué pensaría de la nueva aventura de su hijo. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. No, todavía no. Primero tenía que pensárselo detenidamente. Por desgracia, la situación no es tan clara. Martha Hendricks, abogada de familia con 30 años de experiencia, examinó los documentos. Efectivamente, la casa se compró con sus fondos personales, pero durante el matrimonio. La ley la considera propiedad adquirida conjuntamente. Raven hizo girar una taza de café frío entre sus manos. El lujoso despacho en el centro de la ciudad, las ventanas panorámicas, los caros muebles, todo indicaba que el abogado sabía lo que se hacía. Pero utilicé el dinero de la venta del negocio que creé antes del matrimonio. El problema es que cuando lo compraste, esos fondos ya estaban mezclados en el presupuesto general. Además, su marido participó en la transacción, su firma figura en todos los documentos. Insistió en ello, dijo que era lo correcto. Marta se reclinó en su silla. Además, durante los últimos 3 meses ha estado pagando todas las facturas de la casa, haciendo reparaciones. Eso refuerza su posición como copropietario. Ahora Raven entendía por qué Maverick había estado tan interesado en comprar esta casa en particular, por qué había insistido en firmar los papeles juntos, por qué se apresuraba a cerrar el trato. ¿Qué podemos hacer? Empecemos por exigir formalmente el acceso a sus pertenencias personales. Es un derecho básico que no puede ignorar.
Paralelamente, prepararemos una demanda de división de bienes. Raven pasó horas en el despacho de Martha, detallando la historia de la compra de la casa, reconstruyendo la cronología de los acontecimientos. Cada firma, cada pago, cada conversación importaba ahora. Por la noche llegó un mensaje de Maverick. Mi abogado me ha dicho que has contratado a Martha Hendricks. No hagas esto difícil, querida. Arreglemos esto amistosamente. Ella no contestó. Los días siguientes se convirtieron en una interminable serie de reuniones con abogados, recopilación de documentos, elaboración de inventarios de propiedades. Maverick actuó a través de su abogado, evitando el contacto directo. El señor Paxton está dispuesto a discutir una compensación, informó secamente Henry Foster durante otra llamada. Se ofrece a comprar tu parte de la casa. ¿A qué precio? Al 50% del valor en el momento de la compra. Martha, al oír esta oferta, se limitó a sonreír. ¿Se cree que somos idiotas? Los inmuebles en esa zona han subido un 20% en 3 meses. Raven fue al banco donde se estaba realizando la transacción. Examinó todas las transacciones. Recabó confirmación de las fuentes de los fondos. Sentía que tenía que haber una pista en alguna parte, algo que le ayudara a demostrar que era la única propietaria de la casa. Maverick está bien preparado, comentó Martha mientras examinaba otra pila de documentos. Cada movimiento que ha hecho está legalmente verificado, pero tenemos una base. Puede demostrar el origen del dinero. Es un argumento serio para el tribunal. El viernes, Raven recibió una notificación oficial. Podía recoger sus efectos personales, a una hora estrictamente definida, en presencia de representantes de ambas partes. Solo pertenencias personales, enfatizó el asistente de Foster. Nada de muebles, electrodomésticos o enseres. Llegó a la casa a la hora acordada. Maverick, por supuesto, estaba ausente, pero todo un equipo de abogados y guardias de seguridad estaban presentes, vigilando todos sus movimientos. Durante 2 horas recogió ropa, libros, documentos, joyas, todo bajo la atenta mirada de extraños. En el dormitorio, todo estaba igual que antes de partir hacia Seattle. Solo había un libro de un desconocido en la mesilla de noche y frascos de perfume desconocidos en el cuarto de baño. Se acabó el tiempo, le recordó el ayudante de Foster. Ya en el coche, Raven descubrió que había olvidado el álbum de fotos, el de las fotos del bebé. No llamó para pedir otra oportunidad de entrar en la casa. Por la noche, Martha llamó. Tengo buenas noticias. He encontrado un precedente interesante en un caso similar. Además, tengo una pista de cómo se hizo el trato. Reúnete conmigo mañana para discutir la estrategia. Raven miró por la ventana del hotel hacia la ciudad nocturna. En algún lugar, en su casa, vivía ahora otra mujer, durmiendo en su cama, bebiendo café en sus tazas, haciendo planes para el futuro. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido, pero reconoció enseguida la voz. Cordelia Paxton. Buenas noches, querida. Tenemos que hablar. La vieja mansión Paxton se alzaba sobre una colina en la zona más prestigiosa de la ciudad, un monumental edificio de ladrillo rojo rodeado de robles centenarios. Cordelia había vivido aquí sola desde la muerte de su marido, negándose a mudarse a un alojamiento más moderno. El ama de llaves, la señora Green, condujo a Raven a la biblioteca. Nada había cambiado en 15 años. Las mismas pesadas cortinas, las enormes estanterías, el olor a lustre y a libros viejos. Cordelia estaba sentada en su sillón favorito junto a la chimenea, recta como una cuerda a pesar de sus 65 años. «Siéntate», señaló una silla cercana. «Señora Green, sírvanos un poco de té. Ese oolong chino que envió el primo Robert». Raven se hundió en la silla. Su suegra estaba impecable. Un austero traje gris perla, un collar de perlas de la familia alrededor del cuello, perfectamente peinada.
Los años no habían alterado su postura ni sus modales. «Así que mi hijo ha decidido que puede poner una amante en tu casa», dijo Cordelia en tono despreocupado, como si hablara del tiempo. «Qué predecible. ¿Lo sabías?» «Lo de Desiree, por supuesto». Maverick nunca ha sido bueno ocultando sus encaprichamientos, pero esta vez se superó a sí mismo. La SRA. Green trajo una bandeja con té. Cordelia sirvió tranquilamente la bebida aromatizada en finas tazas de porcelana. Cuando su padre trajo a su amante a nuestra casa de campo, quemé todo lo que había allí, cada almohada, cada sábana. Nunca más se atrevió a traerlas a mi propiedad. Raven miró a su suegra en silencio. Detrás de los perfectos modales de la vieja aristócrata había algo depredador, prepotente. George, mi difunto marido, era muy parecido a Maverick, igual de mimado, igual de seguro de su irresistibilidad. Me casé con él muy joven, gran nombre, fortuna, brillantes perspectivas. Adoraba las cosas bellas y a las mujeres bellas, y apenas veía diferencias entre ellas. Cordelia dejó la taza sobre la mesa. Durante los primeros años sufrí, hice una escena. Luego me di cuenta de que no tenía sentido. En lugar de eso, me dediqué a los negocios. Estudié el negocio familiar, me metí en todos los detalles. Cuando George quebró en otra empresa, fui yo quien salvó el día. Maverick nunca te habló de eso. Por supuesto que no. Es más fácil para él pensar que la fortuna fue heredada, que todos sus privilegios son un hecho, no el resultado de mi trabajo. Se levantó y se acercó a la chimenea. Había fotografías en la repisa de la chimenea, retratos de varias generaciones de la familia Paxton. «Yo estaba en contra de que se casara contigo», dijo Cordelia de repente. «No por tu origen o estatus. Simplemente vi que eras demasiado real para él, demasiado viva. Los hombres como Maverick prefieren mujeres decorativas». Raven recordaba a la impecable Desiree, como si hubiera salido de la portada de una revista de moda. «Pero has construido tu negocio, lo has convertido en un éxito. Lo respeto». Cordelia se sentó en su silla. «Y no voy a dejar que te quite tu casa». «¿Por qué decidiste ayudar?» «Porque no es solo una casa, querida. Tiene una historia que mi hijo ni siquiera conoce». Tocó el timbre, llamando al ama de llaves. SRA. Green. Traiga el álbum, el de terciopelo azul. Cordelia hojeó lentamente las páginas del álbum. Las amarillentas fotografías mostraban a un muchacho rubio con traje de marinero, luego a un adolescente de mirada altiva, a un joven con un traje caro. Maverick siempre fue un niño guapo. No había calidez en la voz de Cordelia, solo una afirmación de hecho. Todas las niñeras e institutrices lo adoraban. George mimaba a su hijo, siempre trayendo regalos, organizando vacaciones, y yo estaba ocupada salvando el negocio familiar. Se sirvió más té y se quedó callada, ordenando sus pensamientos. ¿Sabes? Cuando Maverick tenía 7 años, el banco donde estaban todos nuestros activos quebró. George entró en pánico y se encerró en su estudio con una botella de whisky. Así que fui a Nueva York, busqué viejos contactos, negocié préstamos. Pasé semanas en reuniones reconstruyendo lo que mi marido casi había perdido. Raven recordó los primeros años de su matrimonio, la forma en que Maverick hablaba de su madre, siempre respetuoso, pero con cierto resentimiento subyacente. Hijo creció con niñeras y tutores, los mejores colegios, los mejores profesores, tenis, equitación, lo tuvo todo, excepto límites claros. George se permitía todos los caprichos y yo simplemente no tenía la energía para luchar contra eso también. Cordelia se levantó y se acercó a la ventana alta, más allá del cristal. El cuidado jardín, su orgullo, se estaba oscureciendo. Cuando Maverick cumplió 15 años, estrelló el Jaguar de su padre. Solo quería dar una vuelta. George le compró un coche nuevo para que no se lo llevara sin preguntar. A los 17, se metió en un escándalo en la escuela.
Copiaba en los exámenes. Le ofrecí repetir un año, pero mi marido silenció todo el asunto a través del consejo de administración. ¿Y después? Luego vino la universidad. Fiestas, chicas, faltar a clase. George pagaba las facturas y se reía. Juventud, todo el mundo pasa por eso. Intenté hablar con mi hijo, pero había aprendido a evitar conversaciones desagradables. La señora Green trajo galletas y servilletas limpias. Cordelia cogió distraídamente una galleta, pero no llegó a tocarla. ¿Sabes qué es lo peor? Le he visto convertirse en un calco de su padre, la misma superficialidad, la misma irresponsabilidad, pero he estado demasiado ocupada intentando evitar que nuestro mundo se destruyera. Había una fotografía en la repisa de la chimenea. Maverick con su traje de graduación entre sus padres. George sonreía, Cordelia miraba a lo lejos. Después de la universidad, insistí en que trabajara en un banco, no en nuestro negocio familiar. Ahí se habría relajado por completo, en un gran banco de inversiones donde hubiera que trabajar de verdad. Y tuvo éxito. Sí, porque allí nadie le hizo ningún favor. Por primera vez en su vida, tuvo que demostrar algo por sí mismo. Demostró ser capaz cuando el calor le pudo. Cordelia volvió a su silla y pasó la mano por el reposabrazos. Cuando os conocisteis, pensé que quizá podrías cambiarle. Eras tan íntegro. Sabías lo que querías, ibas tras lo que querías, no el tipo de mujer que se cuelga del cuello. Pero estabas en contra de nuestro matrimonio. Podía ver que no estaba listo para una relación seria, que volvería a pasar, como con su padre. George se asentó por un tiempo después de que nos casamos, también, y entonces no terminó la frase. Al otro lado de la ventana anochecía y la biblioteca estaba más oscura. La SRA. Green encendió las lámparas en silencio. Cuando George murió, encontré un montón de cartas de amor, de distintas mujeres, de distintos años. Algunas ni siquiera estaban firmadas, solo eran fantasías pasajeras. Las coleccionaba como otras personas coleccionan sellos o monedas. Raven se quedó mirando la postura impecable de su suegra, su rostro tranquilo. ¿Cuánta fuerza se necesita para llevar eso a través de los años y no quebrarse? Después del funeral, Maverick dijo: «Menos mal que siempre estabas tan ocupada trabajando. Sufriste menos. Realmente creía que no me había dado cuenta, que estaba demasiado inmerso en las cosas, tan ciega como su padre». «¿Por qué no te divorciaste?» «En mi familia no hay divorcios», dijo Cordelia sin patetismo, simplemente constatando un hecho. «Tomamos lo que tenemos y sacamos lo mejor de ello. Yo construí mi mundo, el negocio, la beneficencia, este jardín. George vivió su vida, yo viví la mía». Y cerró. «Pero tú eres diferente, y no tienes por qué repetir mi camino, especialmente ahora que la casa de tu bisabuela está en el centro de esta historia». «¿Mi bisabuela?» «Agatha Woodworth. Es hora de contarte la historia». Cordelia sacó una vieja caja de terciopelo del cajón de su secretaria. Dentro había un broche de plata deslustrada con un ópalo rodeado de pequeños diamantes. «Es lo único que me queda de la colección de Agatha Woodworth». Creaba joyas adelantadas a su tiempo, atrevidas, insólitas. En los años 20, sus tiendas estaban en todas las grandes ciudades de la costa este. Raven cogió el broche con cuidado. A pesar de su antigüedad, la pieza parecía sorprendentemente moderna. Agatha empezó con una pequeña joyería. Su marido pensó que era una bendición. Ya tenían una buena posición económica. Pero ella trabajó con obstinación. Estudió con los mejores maestros, viajó a Europa en busca de piedras. A los 30 años, su negocio valía millones. Cordelia abrió el álbum. En la fotografía, una mujer elegante con un traje a la moda se asomaba al escaparate de una joyería. La casa de Maple fue su triunfo. La construyó en el 29, en la cima de su éxito. Cada detalle estaba pensado, las vidrieras, las molduras, los paneles de madera.
Ágata seleccionó personalmente todos los materiales. ¿Vivió allí? Durante unos años, de niña. Mi abuela nos acogió a mi madre y a mí cuando murió mi padre. Fueron años felices, a pesar de la depresión. Los leños crepitaban en la chimenea. Cordelia guardó silencio, mirando el fuego. El crack del 29 golpeó de repente. Los clientes dejaron de comprar joyas. Los bancos exigieron la devolución de los préstamos. El marido de Ágata, mi abuelo, no pudo soportarlo. Se pegó un tiro en su oficina. Y ella intentó salvar el negocio. Fotografías antiguas mostraban la casa en diferentes épocas, primero lujosa y bien cuidada, luego cada vez más descuidada. Antes de que el banco tomara la casa, Ágata escondió allí su mejor colección, joyas que no había creado para vender, sino para ella misma, piezas experimentales que estaban décadas por delante de la moda. ¿Y todavía están allí? Sí. En un escondite que solo ella conocía. Poco antes de morir, me lo contó. Intenté volver a comprar la casa, pero cambió de manos y el precio subió. Cordelia se acercó al escritorio y sacó una carpeta. Cuando la compraste, me pareció una señal. Iba a decírtelo, pero quería que fuera en el momento oportuno. Y ahora Maverick ha metido ahí a esta mujer. Una nota acerada apareció en su voz. La casa perteneció a una mujer que construyó un imperio con sus propias manos, que luchó hasta el final sin esconderse detrás de los hombres. Que mi hijo haya llevado allí a su amante no es solo una traición a usted, es un insulto a la memoria de Ágata. Raven miró las fotos de la casa, fijándose en los detalles, las mismas vidrieras, las mismas molduras, todo conservado a pesar de los años. ¿Dónde está escondida exactamente la colección? En la biblioteca. Ágata adoraba los libros, amasó una buena biblioteca. Hay un alijo entre los paneles, lo diseñó ella misma. Vi las joyas de niña cuando me las enseñó. Son cosas increíbles. Cordelia volvió a guardar las fotos en el álbum. Después de su muerte, intenté durante años recuperar la casa. Pero tal vez era a ti a quien estaba esperando, una mujer digna del legado de Ágata. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, voy a enseñar a mi hijo una lección. Tiene que entender que hay cosas que no se consiguen cambiando las cerraduras. La suegra miró el reloj. Se hace tarde. Quédate aquí la SRA. Green preparará la habitación, y mañana discutiremos los detalles. Por la noche, Raven no pudo dormir durante mucho tiempo. Se imaginaba a Ágata, la mujer que había construido un imperio en una época en que se suponía que las damas debían ocuparse de la casa y los niños. Una mujer cuyo hogar era ahora un campo de batalla entre el pasado y el presente. Fuera de la ventana, los viejos robles retumbaban. En algún lugar, en la biblioteca de su casa, entre los paneles de madera, los tesoros del siglo pasado esperaban su momento, esperando el regreso de su legítimo propietario. Por la mañana, la mansión Paxton estaba inusualmente ocupada. Cordelia recibía visitas en la biblioteca, primero su abogado, luego un hombre canoso con un traje austero, a quien la señora Green presentó como el señor Thornton, del banco. Raven lo observó con una mezcla de curiosidad y alarma. Cordelia estaba en su elemento, impecablemente vestida, serena, daba órdenes breves y firmaba algunos papeles. Así que ya está, se dirigió finalmente a su cuñada. He revocado el poder para administrar el fideicomiso familiar. Maverick ya no está autorizado a tomar decisiones sobre los bienes de los Paxton. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. Conservé una participación mayoritaria tras la muerte de George. Maverick recibió una generosa asignación y pensó que duraría para siempre. Sonó el teléfono de Raven, su abogada, Martha Hendricks. Ha ocurrido algo extraño. El banco ha revocado de repente todos los poderes de su marido. No podrá utilizar los bienes de la familia como garantía en litigios. Cordelia asintió satisfactoriamente al oír esto. Ya hemos dado el primer paso.
Ahora esperamos una reacción. La reacción no se hizo esperar. Hacia el mediodía, el Bentley de Maverick entró volando por las puertas de la mansión. Parecía desacostumbradamente despeinado, con la corbata tirada a un lado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué están bloqueadas mis tarjetas?» «Siéntate, querido», Cordelia señaló una silla. «Hablemos de cómo estás manejando el patrimonio familiar». «Lo hago todo bien. Es mi herencia». «No, cariño. Es mi dinero, ganado con años de trabajo, y no permitiré que lo gastes en mantener a una amante en una casa que pertenece a tu mujer». Maverick se puso pálido. «No puedes hacerme eso». «Sí puedo. Y esto es solo el principio». Salió de la casa dando un portazo. Una hora más tarde llamó su abogado, en un tono diferente, casi congraciador. Se ofreció a discutir las condiciones del acuerdo. Por la tarde, estaba claro que Cordelia estaba trabajando en varios frentes. Se había puesto en contacto con el consejo de administración del banco donde trabajaba Maverick. Insinuó un posible escándalo. El hijo del jefe de una familia prominente echando a su mujer de su propia casa. «La reputación lo es todo en nuestro círculo», explicó a Raven. «Maverick puede tener 10 amantes, pero debe observar el decoro». Desiree también había aprendido la lección. La habían trasladado a otro departamento, lejos de Maverick. Solo una coincidencia, por supuesto, reorganizar la estructura, racionalizar los procesos. Maverick había estado llamando toda la tarde, primero enfadado, luego confuso, después casi suplicante. Cordelia no contestó, solo escribió un mensaje corto. «Ven mañana, hablaremos de las condiciones». Raven observaba este juego con una especie de interés indiferente. Era la primera vez que veía a su marido así, acorralado, perdido en su habitual seguridad en sí mismo. Durante la noche, llegó un mensaje de Desiree. «Tenemos que hablar. La situación es complicada». «Se está rindiendo», comentó Cordelia al ver el mensaje. «Chica lista, se da cuenta de que es una situación costosa involucrarse con la familia Paxton». Maverick llegó de nuevo por la mañana, ya de otro humor. Cabizbajo, con ojeras. «Muy bien, mamá. ¿Qué quieres?» «Para empezar, las llaves de la casa. Hoy mismo, y saca a esa chica de ahí». «¿Y después?» «Después nos sentaremos y discutiremos cómo vas a arreglar tus errores. Todos los errores». Sacó un manojo de llaves, las puso sobre la mesa. Miró a Raven. Por primera vez en mucho tiempo, «Lo siento». Y a... «No sé qué me pasó». «Continúa», lo interrumpió Cordelia. «Y dile a la señorita Hollingsworth que tiene 2 horas para empacar». La casa estaba desordenada, como si alguien hubiera hecho las maletas con prisas. Había una caja vacía en el suelo del pasillo, y en el salón los cojines del sofá estaban amontonados. Raven caminó despacio por la planta baja, observando los cambios. 2 semanas de presencia ajena habían dejado huella. En la mesa de la cocina había una carta, un sobre grueso de papel caro. «Raven Paxton». Se leía con letra pulcra. Reconoció la mano de Desiree. Era la misma letra de los documentos que había preparado para el banco. «Creo que deberías leer esto». Cordelia señaló el sobre con la cabeza. «Parece una explicación». La carta era larga, 4 páginas escritas a mano. «Tengo que decir la verdad. Maverick apareció en mi departamento hace un año. Era atento, apoyaba mis ideas, promovía proyectos. Supuse que era solo un interés profesional. Mucha gente hablaba de su reputación como mentor serio». Raven tomó asiento en el sofá sin dejar de leer. «En abril me invitó a cenar para hablar de un nuevo proyecto. La conversación se fue tornando personal. Me dijo que estaba separado de su mujer, que hacía tiempo que habían decidido divorciarse, pero que estaban esperando el momento oportuno. Dijo lo solo que se sentía, lo cansado que estaba de las relaciones formales». Cordelia resopló. La vieja canción. A George también le gustaba hablar de nuestro matrimonio formal. Luego hubo otros encuentros. Parecía tan sincero, hablando del futuro.
sobre cómo viviríamos juntos en una casa preciosa. No sabía que la casa era suya. Dijo que la había comprado él, planeando una nueva vida. Luego vinieron los detalles de su relación. Encuentros en restaurantes, fines de semana juntos, promesas de un divorcio inminente. Cuando me propuso irme a vivir con él, acepté. Me aseguró que todos los documentos estaban listos, que llevaban mucho tiempo viviendo separados y que estaban ocupados con sus negocios. Me lo creí. Quería creer. Raven dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. Las hojas caían en el jardín. El otoño se apoderaba de la casa. Ayer me enteré de la verdad, por tu suegra. Me llamó para tener una conversación directa, sin rodeos. Me enseñó las escrituras de la casa, me contó cómo eran las cosas en realidad. Cordelia asintió satisfecha. A veces basta con dejar las cosas claras. Estoy avergonzada, no por mis sentimientos por Maverick, que eran reales, sino por dejarme creer una hermosa mentira, por apoderarme de la casa de otro sin siquiera comprobar su palabra. La última página fue escrita con prisa. Me mudo hoy y dejo el banco. Ya he encontrado trabajo en otra ciudad. No por amenazas ni presiones. Simplemente no quiero formar parte de esta mentira. Perdóname si puedes. Al pie, una firma y un número de teléfono. ¿Qué te parece? Cordelia preguntó. Parece la verdad. Demasiados detalles para comprobar. Subieron al primer piso. Todavía podían oler el ligero aroma del perfume de otra persona en el dormitorio, pero todos los objetos personales habían desaparecido. Lo único que quedaba en el tocador era una nota arrugada, aparentemente para Maverick. Me mentiste, sobre todo. No me busques. Cordelia canturreó. Esa chica tiene mal genio. Cualquier otra chica habría montado una escena, habría intentado exigir algo. Raven abrió el armario. Las perchas vacías se balanceaban tristemente. En el suelo había un periódico arrugado con un anuncio sobre su nueva tienda en Seattle. La fecha era de hacía 15 días, así que Desiree sabía que no estaba viviendo separada, ocupada con los negocios. Simplemente no quería ver lo evidente. Sonó el teléfono. Maverick. No contestes, aconsejó Cordelia. Déjale sufrir. La biblioteca los recibió con silencio y olor a libros, techos altos, paneles de madera oscura, vidrieras. Todo seguía como Ágata lo había concebido casi un siglo atrás. Cordelia recorrió lentamente la sala pasando la mano por las estanterías. Aquí no ha cambiado nada. Incluso la disposición de los libros es casi la misma. Al parecer, a ninguno de los últimos propietarios le interesaba la lectura. Ágata adoraba esta habitación más que ninguna otra. Pasaba las tardes aquí, leyendo, esbozando joyas. Y entonces llegó el año 29. Raven recorrió las paredes con la mirada, tratando de encontrar algo inusual en los paneles tallados. ¿Cómo escondía la colección? Un escondite en los paneles, pero no donde todo el mundo mirara. Ágata era muy lista. Solía decir que la mejor manera de esconder algo es ponerlo en el lugar más visible. Cordelia se acercó a la enorme librería a la derecha de la chimenea. Pasando los dedos por los lomos de los libros, mira con atención. ¿Qué te parece raro? Raven miró más de cerca. Los libros estaban en filas parejas, clásicos, novelas históricas, poesía. Pero una fila parecía diferente. Aquí se rompe el orden alfabético. Exacto. Ágata era pedante con estas cosas. Si el orden está roto, significa que no es aleatorio. Cordelia tiró del lomo de uno de los libros. Algo hizo clic y parte del panel se apartó lentamente, revelando un pequeño nicho. Dentro había una antigua caja de caoba con incrustaciones de nácar. Cordelia la sacó con cuidado. Aquí está, el principal tesoro de Ágata, las joyas que no creó para vender. Llevaron la caja a la mesa. Dentro, sobre terciopelo negro, había piezas exquisitas,
broches, anillos, collares, cada joya en un compartimento separado con una tarjeta adjunta. Este collar lo creó después de un viaje a la India. Cordelia sacó una enorme joya de oro con zafiros. ¿Ves el patrón inusual? Estudió las técnicas locales de trabajo del metal. Raven cogió el broche con forma de flor entre las manos. ¡Qué trabajo tan fino! Fue un experimento con esmalte. Agatha trajo artesanos de Francia para aprender nuevas técnicas. En los años 20 poca gente trabajaba con esmalte de color. Cada pieza de joyería tenía su propia historia. Un anillo con un gran ópalo es el recuerdo de un viaje a Australia. Una pulsera con un intrincado tejido es el resultado del aprendizaje de antiguas técnicas egipcias. Los pendientes con perlas son un regalo que se hizo a sí misma por su forti cumpleaños. Y esta es su última pieza. Cordelia sacó con cuidado un pequeño colgante. Lo creó después del derrumbe, cuando supo que iba a perder la casa. ¿Ves la inscripción de detrás? La placa de oro tenía grabado: "El tiempo lo arreglará todo". Pasaron varias horas en la biblioteca ordenando la colección. Cordelia contaba las historias de cada joya. Las recordaba todas de las palabras de su abuela. «¿Qué vamos a hacer con la colección?», preguntó Raven. «Es tuya. Ahora eres la dueña de esta casa, así que depende de ti. Pero es una reliquia familiar». «Exactamente. Y ahora eres parte de la parte de la familia que entiende el valor del presente». El sol se deslizaba hacia el ocaso, sus rayos jugueteaban en las vidrieras. Raven cerró la caja con cuidado. «Quiero conservar este lugar tal y como Agatha lo concibió. La biblioteca, las vidrieras, todo». «Eso es lo que ella hubiera querido», sonrió Cordelia. «Y ahora tenemos que tener otra conversación importante. Maverick tiene que entender que hay cosas que no se pueden comprar ni apropiarse. Solo se pueden ganar». Maverick esperaba en el salón de la mansión Paxton. Tenía un aspecto desconocido, un traje arrugado, ojeras, dedos que golpeaban nerviosamente el brazo de su silla. Raven lo observó desde la puerta antes de entrar. Era extraño ver a su marido así, sin su habitual máscara de confianza. Se sentó frente a él, colocando el manojo de llaves de la casa sobre la mesa. «¿Querías hablar?» «Sí, mira, sé que lo que hice fue horrible, pero vamos a intentar hacer las cosas bien». «¿Por qué?». Raven lo dijo con calma, sin reproches. Maverick tartamudeó. Claramente había estado preparando un discurso, pero esta simple pregunta lo desequilibró. «Llevamos muchos años juntos. Tenemos un buen matrimonio». «¿En serio?». «Y yo que pensaba que un buen matrimonio no implicaba que desahuciaran a una esposa de su propia casa». Refunfuñó. «Fue un error. Me confundí. Desiree parecía un soplo de aire fresco, joven, ambiciosa, y decidiste meterla en la casa que compré. No pensé». «Exactamente, no pensaste». Maverick se levantó, caminó por la habitación, se detuvo en la ventana. «Sabes, siempre he estado orgulloso de ti, tu éxito, tu independencia, pero a veces era difícil». «¿Qué era?». «Lo has conseguido todo tú sola, y yo siempre fui el hijo de Cordelia Paxton, el que lo heredó todo». Raven escuchó en silencio. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Maverick habló con frases poco preparadas. «Con Desiree me sentía importante, con experiencia, con éxito. Ella me miraba como si lo hubiera conseguido todo por mí mismo. ¿Y por ese sentimiento estabas dispuesto a quitarme mi casa?». «Pensé que eran cosas pequeñas, que bastaba con comprar otra casa». «No se trata de la casa, Maverick. Se trata de las decisiones que tomaste». Se dio la vuelta, miró a su mujer, la primera vez que la miraba de verdad en toda la conversación. No vio el mobiliario familiar de la vida familiar, sino a una mujer que se había enfrentado a la traición con calma y había encontrado la fuerza para luchar. «Lo he arruinado todo, ¿verdad? Acabas de demostrar quién eres, sin máscaras ni palabras bonitas». Raven se levantó,
¿Sabes qué es lo curioso? Esta casa perteneció a una mujer muy parecida a mí. Ella también construyó su negocio desde cero. Y ella también lo perdió a manos de un hombre que no apreciaba lo esencial. ¿Qué quieres decir? No importa, es solo que la historia se repite a veces, salvo que el final puede ser distinto. Maverick dio un paso hacia ella. Raven, por favor, puedo cambiar. ¿Por qué? Tú mismo lo has dicho. Te cuesta estar con una mujer independiente. Así que, ¿por qué cambiar aquello con lo que eres completamente feliz? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y sí, puedes sacar tus cosas de casa. Estaré fuera de la ciudad en ese momento. Maverick se quedó mirándola. Su esposa siempre había sido fuerte, pero ahora había algo nuevo en ella. La serena confianza de una mujer que por fin había visto la verdad y la había aceptado. Cordelia esperaba en el vestíbulo. En silencio, abrazó a su cuñada. Has hecho lo correcto. Ahora vamos a ver los bocetos para la restauración de las vidrieras. La casa merece recuperar su antiguo esplendor. Todo el mes de octubre estuvo dedicado al papeleo. Raven ordenó documentos, se reunió con abogados, firmó acuerdos. El divorcio fue un proceso sorprendentemente sencillo. Maverick no había discutido sobre la propiedad, había aceptado todos los términos. Tal vez la intervención de Cordelia había desempeñado un papel, o tal vez simplemente estaba cansado de fingir ser algo que nunca había sido. La casa exigía atención. Raven pasaba allí todo su tiempo libre, devolviéndole poco a poco su aspecto original. Habitación tras habitación fue limpiada de extraños. Volvió a pintar las paredes con los tonos favoritos de Agatha, melocotón suave en el salón, verde fresco en la biblioteca. La historia de la casa parecía asomarse a través de las capas del tiempo. Cordelia la visitaba casi todos los días, trayendo viejas fotografías, compartiendo recuerdos. Se sentaban en la biblioteca durante horas, ordenando los archivos, planeando la restauración. Sabes, yo también me enfrenté a una decisión una vez, confesó Cordelia una noche. Después de que George me engañara otra vez, podría haberme divorciado, empezar una nueva vida. ¿Por qué no lo hiciste? Miedo al cambio. Convencida de que era lo mejor para Maverick. Lo único que acabé haciendo fue enseñar a mi hijo que está bien traicionar impunemente. Raven dejó los planos de la casa sobre la mesa. He estado pensando mucho últimamente, sobre elecciones, sobre valor, sobre lo que significa ser uno mismo. ¿Y qué se te ha ocurrido? Quiero devolver a la casa su aspecto histórico, pero hacerla verdaderamente mía. Voy a montar aquí un laboratorio casero para trabajar en nuevas fórmulas. Hace tiempo que sueño con un espacio así, y conservaré la colección de Agatha en la familia, como recuerdo de la mujer fuerte que construyó esta casa. Cordelia asintió con aprobación. Buena decisión. Una casa debe seguir siendo una casa. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Raven se acercó a la vidriera. Incluso en un día nublado, los cristales de colores creaban un increíble juego de luces. ¿Y tu vida personal?, preguntó Cordelia. Maverick está intentando que las cosas vuelvan a ir bien. Lo sé. Me manda flores, me escribe cartas, pero he aprendido una cosa importante. No se puede recuperar la confianza una vez que se ha perdido. ¿Y no te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? 15 años con un hombre que nunca se dio cuenta de lo que era importante, que solo me veía como un telón de fondo conveniente para su vida. Raven se sentó en su escritorio y acercó la carpeta. Le estoy agradecida. Sin esa traición, no habría tenido el valor de empezar un nuevo capítulo. No me habría dado cuenta de lo que realmente quiero de la vida. ¿Qué quieres? Crear, evolucionar, ser yo misma sin adaptarme a las expectativas de los demás. Esta casa me ha enseñado mucho, a través de su historia, a través del destino de Agatha. Cordelia sonrió. Sabes, no me equivocaba contigo.
Cuando llegaste a la familia, es una pena que mi hijo no fuera digno de una esposa así. Pasó un mes antes de que la casa empezara a transformarse. Raven se tomó su tiempo. Estudió fotografías antiguas, consultó con restauradores, seleccionó materiales. Cada decisión requería tiempo y atención al detalle. Los primeros en llegar a la casa fueron los maestros vidrieros. Varios cristales de la biblioteca se habían agrietado con el paso de los años y los colores se habían desteñido. El restaurador, un señor mayor con una cuidada barba gris, pasó horas seleccionando tonos para sustituirlos. Ya no se fabrican vidrios como este, explicó, mostrando muestras. Pero podemos conseguir un efecto similar con tecnología antigua. A los paneles de madera se les quitaron las capas de pintura y barniz, devolviéndoles su cálido tono miel. Bajo la dirección de un ebanista, se restauraron las tallas y se sustituyeron los elementos dañados. Era como si la casa se despojara de años y recuperara su aspecto original. Raven instaló el laboratorio en una habitación luminosa con ventanas al jardín. Dispuso frascos y vasos de precipitados, colgó manojos de hierbas e instaló modernos equipos para elaborar cosméticos. El espacio resultó cómodo y funcional, pero conservó su carácter histórico. Un armario antiguo acomodaba perfectamente todos los materiales necesarios. En el sótano se descubrió una colección de vinos, algunas de cuyas botellas databan de la época de Ágata. Raven había decidido conservar la bodega, actualizando únicamente el sistema de almacenamiento y control de la temperatura. El jardín necesitaba una atención especial. Se había asilvestrado con el paso de los años, pero conservaba vestigios de su antiguo trazado. El jardinero que Cordelia le había recomendado había encontrado viejos caminos de ladrillo bajo una capa de hojas caídas. Aquí había un jardín de rosas, señaló la parcela cubierta de maleza. Y aquí hay una pequeña fuente. Podríamos restaurarlo todo a tiempo para la primavera. Raven pasaba sus horas libres en el jardín, despejando caminos, planeando plantaciones. Trabajar con la tierra la tranquilizaba y le ayudaba a organizar sus pensamientos. En la biblioteca había encontrado los diarios de Ágata, notas sobre la construcción de la casa, bocetos de los interiores, apuntes sobre las plantas del jardín. La letra era nítida y segura, tan directa y clara como el carácter de la propietaria. Una casa debe estar viva, escribía Ágata. No un museo, no una exhibición de riqueza, sino un lugar donde sea cómodo trabajar y descansar. Raven siguió este principio. No pretendía recrear un ambiente de museo, sino devolver el alma a la casa. Los muebles antiguos se yuxtapusieron a cómodos sillones modernos, los apliques antiguos se complementaron con un elaborado sistema de iluminación. Prestó especial atención a la cocina. A Ágata le encantaba cocinar, y la cocina era el corazón de la casa en su época. Raven conservó los antiguos fogones, pero añadió electrodomésticos modernos. El resultado fue un espacio acogedor donde lo antiguo y lo nuevo se complementaban a la perfección. Poco a poco, la casa se llenó de vida. Por la mañana, el sol jugaba en las vidrieras, creando patrones de colores en el suelo. El laboratorio desprendía aromas de hierbas y aceites esenciales. Los pájaros cantaban en el jardín, atraídos por los nuevos comederos. Cordelia la visitaba a menudo, dándole consejos y compartiendo recuerdos. Pasaban las tardes en la biblioteca, discutiendo planes y hojeando viejos álbumes. ¿Sabes qué es lo más importante?, Cordelia dijo un día. No intentes recrear el pasado. Tomas lo mejor de él y le añades lo tuyo. Raven sabía lo que quería decir. La casa cambiaba pero conservaba su carácter, como una persona que crece y evoluciona sin dejar de ser ella misma. Las ventanas de su habitación daban a la ciudad. Por las tardes le gustaba sentarse junto a la ventana y ver cómo se encendían las luces. La casa de la colina volvía a ser un refugio para una mujer fuerte, tal y como había querido su creador.
En el joyero de Agatha, Raven encontró un boceto inacabado de un broche, una fantasiosa trama de líneas que parecía una flor floreciente. Decidió realizar el diseño algún día, como símbolo de continuidad y renovación. La casa ya no parecía un lugar de pérdida o traición. Se convirtió en un espacio de nuevas posibilidades, donde el pasado no pesaba, sino que sostenía, dando fuerza para seguir adelante. El comienzo de la primavera era cálido. Ya florecían las primeras flores en el jardín, y Raven pasaba las mañanas con una taza de café en la veranda, observando el trabajo del jardinero. En un año, el jardín se había transformado. Caminos despejados, arbustos recortados, nuevas plantaciones. La fuente restaurada gorgoteaba tranquilamente, atrayendo a los pájaros. Su negocio iba viento en popa. Su nueva gama de cosméticos ecológicos era un éxito y había abierto tiendas en varias ciudades. El laboratorio de su casa era el lugar perfecto para trabajar en las fórmulas. Era un buen lugar para pensar. La casa se transformó por completo. Las vidrieras restauradas jugaban con todos los colores cuando el sol incidía en los cristales. Los muebles antiguos habían recuperado su antiguo brillo y los detalles modernos del interior se integraban perfectamente en el espacio histórico. Cordelia se convirtió en una visitante asidua. Juntas estudiaron los documentos encontrados en la casa, revisaron los archivos familiares. Poco a poco, su relación superó la simple relación de suegra y exnuera. Se convirtieron en amigas íntimas. Maverick se trasladó a una sucursal del banco en Boston. De vez en cuando enviaba postales disculpándose, pero Raven no contestaba. Cordelia dijo que su hijo por fin había madurado. Por primera vez en su vida trabajaba de verdad, sin depender del apellido. «Es una lástima que le haya costado tanto aprender», comentó una noche durante la cena. No se sabía nada de Desiree. Se había ido de verdad, empezando una nueva vida en algún lugar de la costa oeste. Raven pensaba en ella a veces, no con rabia, sino con comprensión. La joven estaba atrapada en una vorágine de ambiciones y mentiras ajenas. La colección de joyas de Agatha estaba guardada en una caja fuerte. Raven solo las sacaba en ocasiones especiales. Había aprendido a apreciar no solo su valor material, sino también la historia que había detrás de cada pieza. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una carta que Agatha había escrito poco antes de perder la casa. «No son las paredes lo que importa», escribió, «sino la fortaleza de ánimo que te permite levantarte después de caer. Una casa es solo un caparazón para nuestra vida. Lo que importa es con qué llenamos esa cáscara». Raven comprendió esas palabras solo ahora. Su vida no había cambiado a causa de la casa, simplemente había sido el catalizador de un cambio que hacía tiempo que debía haberse producido. El divorcio había sido un hervidero de especulaciones en el pueblo, pero poco a poco el interés fue disminuyendo a medida que la gente encontraba nuevos temas de los que hablar. A Raven no le importaba. Había construido su propio mundo, donde las opiniones de los demás importaban menos que un café matutino en la veranda o una tarde con un buen libro en la biblioteca. La casa de la colina volvía a ser lo que había pretendido ser, un lugar de fortaleza para una mujer capaz de construir una vida según sus propias reglas. Al igual que Agatha había creado su mundo aquí, Raven había encontrado un nuevo comienzo entre estos muros. La historia había hecho un círculo para empezar de nuevo, sin dramas ni traiciones, solo como un tranquilo flujo de vida en el que cada día traía algo nuevo. Y en el jardín, las primeras flores estaban floreciendo, prometiendo una cálida primavera y nuevas oportunidades.